Pues nada, quería hacer algo distinto y se me ocurrió hacer un podcast. Yo te ayudo presenta el podcast. Soy Hernán Moeno, bienvenidos. Una estrategia nueva, que lo que teníamos en cuenta con antelación ya no es lo que se necesita. Y sí es un problema fuerte, la verdad, hay que decirlo. Es un problema muy fuerte que no lo vemos. Ojalá que conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayamos explorando nuevas formas, vayamos conectando con más profesores, pues sí nos bajemos a ese grado de decir, ok, me hace falta. Bienvenidos, este es el primer podcast que hago. Yo te ayudo, teacher. Estoy trabajando en esta idea y la verdad es que estoy sumamente nervioso. Esto ya lo había practicado en días anteriores y me había salido muy mal. Me doy cuenta que como el actual presidente hago mucho, lo cual es molesto. Espero que en esta versión de expresarme frente a algún medio no sea tan mala. Rápidamente explico cómo está el asunto. Mi nombre es Hernán, soy profesor de inglés. Voy a cumplir más de 6 años. ¿Por qué digo eso? Porque voy a cumplir 6 años y poquito más en servicio ininterrumpido, ya que lo he hecho días festivos, lo he hecho durante cumpleaños de mis seres queridos, y puedo decir que siempre he tenido trabajo, afortunadamente, de diferentes formas. Y me encantaría empezar este primer podcast hablando un poquito de mi universidad, de mi facultad, ya que el origen que se tiene sobre esto es sumamente importante debido a los recursos que obtuve de. Entonces espero que alguien más se sienta identificado cuando estoy hablando de esto y digo que no es nada fácil, no es nada sencillo ser profesor. Y bueno, voy a comenzar con esto. Quiero decir entonces que yo estudié en la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, para quien no lo conozca, una de las mejores universidades de México. No va para el cuello para la facultad, pero créanme que tiene un nivel muy decente. Ahora que volteo a ver, los profesores realmente son de muy buena calidad. Y quiero decir que la forma en la que llegué ahí no fue porque yo considerara el enseñar como una vocación. De hecho, como mucha gente quizá lo piensa, estás en la prepa, estás un año de salir y dices, bueno, todavía tengo mucho tiempo. Realmente te das cuenta, ya estás a nada de tomar la decisión de entrar a la universidad. Creo que fue algo muy traumático de mi parte, ya que sí tenía mucha presión, sobre todo por mis familiares. En aquel momento lo veo y digo, sí, ellos simplemente querían lo mejor para mí. En el caso de mi familia, por parte de mi mamá, siempre decía, bueno, o sea, lo que sea que estudies, nosotros te apoyamos. Pero de forma muy velada, mis tíos como que sí decían, oye, este Nancho, porque ese es uno de los apodos que tengo, me decían, oye, él puede hacer algo pues importante, ¿no? Él puede ser ingeniero, él ya sabe inglés, su hermana es muy aplicada en la escuela, es muy inteligente. Entonces vivía sobre esa presión y siempre éramos, tanto mi hermana como yo, mi hermana es mayor, siempre éramos las personas que se ponían como ejemplo, los sobrinos como ejemplo. Y bueno, por ese lado siempre era llegar y que me preguntaran, ¿no? A veces, ¿no? ¿Qué vas a estudiar o para qué le vas a aplicar? Y yo realmente no sabía decir, y como cualquier persona que quiere hacer algo distinto o digamos que tiene que ver con exponerte, como lo es cantar, tocar algún instrumento, digamos participar en eventos,
la exposición como tal era vista así como, ajá, sí, sí puedes. Sí, de niño cantabas bien padre. Pero no, ya en serio, ¿qué vas a estudiar? Entonces, la verdad es que estaba en una encrucijada muy grande y como joven pues yo tenía la inquietud desde la prepa con mis amigos de irme hacia la música. Grabé unos audios, unas canciones con ellos, entonces era una parte muy latente en mí en ese momento. Tanto lo era que uno de mis mejores amigos decidió estudiar música, como tal, música, digamos, escolar, música seria, música que se toca en las iglesias, música, pues, los clásicos. Y en aquel momento me decía, oye, ¿qué te parece si lo intentamos juntos? Para mí era como que alguien me estiraba la mano y me decía, pues va. Sin embargo, eh, debido a esta indecisión, que ya no era tan joven en aquel momento, tuve una indecisión y dije, ¿qué es lo que me conviene? Y técnicamente lo decidí por el consejo de mi hermana, ¿no? Que me dijo, mira, yo estudié lenguas, yo estudié en la facultad, es muy buena, y ojo acá, que la educación no es lo único que vas a hacer. Puedes entonces tener eh, un segundo camino como intérprete, como traductor, como perito traductor. Puedes trabajar en agencias de digamos, de hotelería, puedes viajar por el mundo, puedes irte a cruceros. Entonces la sola idea, la mera idea era más atractiva y en mi casa inmediatamente que mi mamá, por ejemplo, lo supo, sí fue así como, oye, sí, por qué no lo intentas? Una noche antes entonces tomé la decisión de irme a inscribir, de ir a hacer el proceso, creo que era en línea en aquel momento, y decidí aplicar para la Facultad de Lenguas y estudiar lo que en su momento se llamó licenciatura en lenguas modernas, lo mismo que había estudiado mi hermana. Lo chistoso de eso es que yo fui la última generación de ese plan escolar, ya que así se llamaba, era el plan Fénix, y se estaba implementando un nuevo plan después, la generación después de mí era, y sigue siendo mejor dicho, Minerva. Entonces los planes de estudio estaban cambiando, yo era la última generación, era parte de la última generación. Apliqué, hice el examen y una de las cosas que me dejó marcado es que en aquel momento yo ya estaba tratando de vivir solo, tenía alrededor de 2, 3 años. Yo vivía con una tía que me hacía el favor de rentarme, pero la verdad es que no le pagaba yo la renta, era una tía muy, y que todavía quiero mucho y que todavía aprecio mucho, me hacía el favor de no absorber la renta porque el cuarto donde yo vivía era como algo aparte, o sea que lo mío simple y sencillamente era pagar mi luz, que pagaba 50 pesos de luz, y ni siquiera tenía un baño fijo, entonces el solo hecho de vivir ahí, tener una independencia, venir a la ciudad de Puebla, luego les cuento qué rollo con eso, pues sí, era un paso difícil. Mi mamá vino acá, estuvo apoyando a mi hermana también por una situación personal. Entonces, verme que yo estaba tomando decisiones en aquel momento fue algo decisivo, algo importante. El dinero era muy escaso. Yo tuve la oportunidad de como ser un becario porque mi tía me apoyó en ver en dónde podía ayudar en el trabajo que ella desempeñaba. Entonces la cuestión económica era bien difícil y lo que me marcó muchísimo es el hecho de que, ok, hice el examen, tuve la oportunidad de saber un día antes que había quedé en la universidad y para los días que tenía yo que, digamos, hacer el proceso de inscripción, hacer el pago, ya técnicamente estar listo para la universidad, pues nada, me doy cuenta que no tenía un peso y lamentablemente mis padres en aquel momento no me podían ayudar. Hablo de esta cuestión económica por qué. En un momento más lo explicaré. Toda esa travesía me llevó a que en mi trabajo, o en donde yo estaba de becario, me acercara con la persona encargada y
técnicamente el mero día, tras una desesperación de no conseguir el dinero, fui y le dije, oiga, ¿sabe qué? No tengo para inscribirme, pasé el examen, si me permite ayudarme con eso, ¿cree que, que pueda yo pagarlo después? Y dicho y hecho, la verdad es que la persona en ese momento que me ayudó, wow, se comportó de una forma increíble, como que la conmoví, porque realmente estaba yo ya en un grito. Yo había buscado, había pedido, había visto a familiares, y con plena honestidad ellos me decían, mira, no es mala onda, pero no estamos en condiciones de ayudarte. Entonces mi mundo se venía abajo, así como que después de tanto tener esta lucha interna de no saber qué estudiar, entrar aquí y no poder pagar la matrícula es básicamente perder mi puesto, y eso es realmente una pena. Entonces, antes de eso ya había yo ido a querer inscribirme, porque lo hacían en una sede en CU, y hablé con las personas, los organizadores, y me decían, mira, no hay forma de que podamos hacer algo por ti, simple y sencillamente perderías tu lugar acá. Entonces ya venía la frustración, ya venía la tristeza un poco acumulada. El chiste es que gracias al apoyo de esta persona me logro inscribir, me presta el dinero, lo hago un día después digamos, del proceso de inscripción, de acuerdo a mi letra. Y lo padre de esto, digamos, lo chistoso, es que a la hora de tomarme la foto ya casi se iban las personas del stand para mi credencial. Y pues nada, que me toman una foto casi ya con la cámara levantada y a contraluz. Y una de las anécdotas padres es que mi credencial de estudiante pues se ve a negro, se ve la sombra, no mi cara. Entonces en algún momento yo decía, esto me va a dar problemas, porque me voy a querer identificar como alumno y ni siquiera van a poder ver eso. Y me acuerdo que nada, también se portaron muy amables, como que todo se unió al otro día de no tener dinero, pagar, que me ayudaran a inscribirme, que lo hiciéramos de esa forma. Y pues nada, entro a la facultad, en la facultad. Otra cosa a decir es que para esa facultad yo ya la conocía, y la conocía porque mi hermana antes estudiaba ahí y me tocaba luego justificar sus faltas. Mi hermana empezó a trabajar en una cuestión turística, y pues aparentemente habían días que no podía ir a la escuela y tenía que ir yo a justificar, a decirle, no, miren, es que se enfermó, le pasó esto, le pasó lo otro. Entonces cuando yo llegué a la facultad ya como estudiante, realmente no me pareció la gran cosa, ya que antes ese edificio en el que estaba era un colegio, el colegio Humboldt. Y mi impresión era, ok, sí es grande, es una extensión de terreno grande, 3, 4 pisos, pero pues más nada. O sea, no había canchas, había un camino que atravesaba toda la escuela, y siempre lo veía y decía, aquí alguien se va súper a resbalar, se va a matar cuando esté húmedo. No se me hacía realmente padre. Y entonces yo llego ahí y me empiezo a dar cuenta de cómo está el asunto. Para empezar, debo decir que los primeros días ni por acá tuve las ganas de irme. Decía, no, son los primeros días, y ese es el típico pensamiento que siempre quiero erradicar. Ya que soy maestro, me doy cuenta que no va por ahí. Pero digo, bueno, es el primer día, es la primera semana, no le veo el asunto de ir. Estaba yo atendiendo otras cosas con referencia al trabajo. Claro que yo estaba viendo cómo pagarle a esta persona. Todo lo que yo pudiera agarrar súper contaba en aquel momento. Y al voltear la vista veo que esas cosas te van marcando como persona, ¿no? Desde ya, como ser humano, tú dices, wow, o sea, me están extendiendo la mano en una forma, pues yo quiero retribuir de otra. Y siempre he tenido ese miedo de decir, no le quiero quedar mal a las personas, aunque les he quedado muchas veces mal por X o Y. Pero es una de esas lecciones de las cuales te vas armando, y cuando ya estás frente a un grupo y entiendes el peso que tienes, tus palabras, tus acciones, las formas, sí definen mucho tu personalidad, y sí definen mucho lo que estás haciendo. Y claro que
que te concientiza y te hace ser una mejor persona, y creo yo que enriquece la labor docente. Pero bueno, continuando con la historia. Llego a la facultad, una semana después, y lo primero que me encuentro es desubicado. Todos los edificios marcados distinto, con números, y cuando yo tengo mi programación dicen otro número, entonces es preguntar, es moverme. Y tengo el primer chasco de entrar a la facultad. Y esto es que vas a las 7 de la mañana. Realmente vivía muy lejos. No pagaba yo renta, pero vivía lejísimos y el transporte era realmente escaso. Primer chasco cuando llego a la facultad. Me doy cuenta que levantarte a las 7 de la mañana tras sortear el hecho de que estamos lejos y no había tanto transporte. Mi profesor de la materia más importante en aquel momento es simplemente una persona que falta. Es una persona que tiene un excelente nivel de inglés. Eso nadie se lo quita. Pero cuando está frente a grupo, realmente no hacemos nada. Realmente no enseña. Y es así tristísimo, que es la materia que tiene mucho más puntaje en cuestión curricular y no puede sacarle provecho. Y es la que nos va a guiar, a llevar durante toda la carrera. Estoy hablando de lengua meta. No hace falta mencionar al profesor, la verdad. Un poco antes de salir como que lo entiendes y tú dices, ok, el profesor pues es así. No es una persona que yo quisiera seguir sus pasos. En su momento me hizo mucha falta que él estuviera ahí como guía, porque cuando llegas simplemente a tu primer encuentro con la facultad, un nivel nuevo en el que estás por tu cuenta, pues que no iba y pues que no daba clases, era realmente muy doloroso. No poderle sacar el jugo. En su momento obviamente yo decía, no manches, o sea, no vino, yo me paré a las 7 y me enojaba. Y otro día que no iba yo a las 7, me decían, no vino. Y yo decía, qué bueno, qué chido que no viene este flojonazo. Obviamente estoy hablando de las dos dualidades. O sea, como alumno yo decía, caramba, yo me quedo durmiendo en mi casa. Y ahora ya como profesor yo digo, changos, pude haberle sacado provecho. Eso no quedó en mí, hay otras cosas que sí, pero bueno, será otra historia. Entonces el primer chasco fue ese. El segundo chasco fue de repente ir, no comprender los pasos, los procedimientos que se tenían que hacer. Y ahí me doy cuenta de que como otras personas iban más que despiertas. Si a mí me había pasado todo eso, iba yo, me refiero a todo eso de todas las calamidades para entrar, para escoger la carrera, etcétera. Veía otras personas que iban mucho más vivas, mucho más sabiendo qué iban a hacer. Entonces yo pasé por alto muchísimas situaciones. Una de ellas fue pedir una beca. Ahora, esto lo voy a decir con todas sus palabras. En ese momento no tenía ni para comer, o sea, así de sencillo. Tenía, como mucha gente, venía yo de un lugar que venía peleado de mi familia. No tenía ingresos porque obviamente era menor de edad. Y aunque tenía trabajitos, obviamente mi idea siempre fue la escuela. O sea, más allá de, ay, miren qué estudioso soy. No, de decir, es un compromiso que tengo con mis padres y punto. O sea, no le voy a buscar más vueltas. Tengo que estudiar y ya está. Entonces veo que toda esa gente estaba mucho más viva y inmediatamente se ponen a buscar una beca, se ponen a ver qué otros cursos pueden tomar, cómo pueden llenar el tiempo libre, qué actividades se hacen en la escuela. Y ese es el segundo chasco, no de la escuela, sino de mí hacia la escuela. Yo pasé, sin mentirles, de los 5 años que estudié, me pasé 3 estando totalmente ajeno a todo eso. Mi mente estaba en otra cosa, estaba yo disperso, me confiaba de que tenía cierto conocimiento del inglés, no era una cosa así, qué bárbaro, pero sabía 2-3 cosas. En casa, por mi hermana, siempre había Backstreet Boys, siempre había NSYNC, siempre había ese tipo de canciones y yo las imitaba, entonces para mí era normal
que viéramos MTV en inglés, obviamente, la música, de repente alguna película subtitulada, sin broncas, me sonaban algunas frases, las encontraba yo entre canción y canción, entonces me confié en ese lado, ¿no? Ahorita les explico por qué sabía un poquito de inglés. Pues, bueno, vamos directo a eso, ¿no? Digo, ¿por qué me quedé dormido los primeros años de la facultad? Porque pude haber tomado un examen de ubicación para que obviamente saltara niveles de esta materia que les digo que es importantísima en la carrera, y no lo hice. Simplemente dije, no, voy a empezar desde un inicio. Tenía una poderosa razón para estar siempre en las clases de lengua meta. Me dormí con la cuestión de la beca, me dormí con otros apoyos, me dormí de juntarme con gente que tenía ya conocimiento, digamos, estas personas que siempre encontramos al principio de las carreras, que te cuentan historias así como, sí, o sea, yo ya había estudiado 2 semestres en tal carrera, no me gustó y estoy optando por esta es mi segunda opción, ¿no? Y voy a intentarla. U otros que te decían, no, pues esta ya es la tercera. Entonces tenían un bagaje mucho mayor al mío, que yo venía de una prepa que aunque era de la universidad, pues todo, al menos desde donde yo lo veo, era distinto. O sea, estás hablando de un salto grande a la universidad y yo no lo comprendía. Yo no lo comprendí. Les digo, 3 años dormido por mi cuenta, por mi culpa, y me perdí de muchísimas cosas, de participar en muchísimos eventos, de nutrirme, de conocer gente. Si de por sí es una bronca para mí contactar gente que le agrade lo mismo, de ahí que esté haciendo un podcast y que alguien reaccione y me diga qué tonto eres, vato, o sea, para mí está más que genial. Bueno, ese es otro de los chascos que me llevé al principio de la universidad. Conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que la universidad y en particular la Facultad de Lenguas fue extremadamente noble conmigo y con mis compañeros en ese momento que se han vuelto mis amigos. ¿Por qué? Porque había cosas a recalcar en su momento. Les conté que la facultad en sí pues, no daba un peso. Hubo un momento en el que se empezó a trabajar en la infraestructura, en renovar ciertos pisos, en cambiar las aulas, en que las aulas tuvieran pantallas, lo cual se súper agradece. La tecnología empezó a llegar y cuando tú escuchabas hablar a otras personas que llevan a la facultad, digamos los de la ingeniería de CEU, llegaban a tomar cursos a la facultad y decían, no manches, o sea, aquí tienen pisos limpios, ¿no? Aquí los baños están limpios, aquí hay cámaras de seguridad, aquí hay las pantallas en los salones, y ya nosotros es así como no hay nada, o sea, realmente es la cosa más rupestre, el edificio más viejo, y aquí por lo menos los rebozaban, los pintaban, lo tenían todo al punto. Entonces te das cuenta que vaya, mi facultad estaba realmente en un lugar privilegiado, y eso más adelante me di cuenta que era por la plantilla de profesores que hay, o sea que realmente hay personas ahí con muchos estudios y con mucho alcance fuera de la universidad, con la universidad y con el alumnado, ¿no? Con lo que ayudan a los alumnos a las cuestiones de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que había caído en un lugar privilegiado, y viene la otra parte, ¿no? Tienes todo eso, estás conociendo el ambiente. Hace un momento hablé de gente que venía de otras carreras que no les habían gustado a la nuestra, y por otro lado los que era su primera opción se empezaron a desanimar de una forma brutal, y para eso pues ya tenías amistades, ya tenías gente que conocías que te parecía realmente adorable escucharlos, y bien empieza el fenómeno de la deserción. Entonces te das cuenta que estás ahí solo, ¿no? La gente, curiosamente, los que más te caen bien, con los que más te llevas, con los que trabajas, con los que entienden ya tu forma de ser, pues se van yendo porque no les gusta, porque no
ven una cuestión a futuro, porque al final del día, si tú no le buscas, si tú no te pones en la cabeza realmente algo que quieras hacer y que genere ingresos y que sobre todo te llene de alegría hacerlo, pues no, simplemente no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Entonces me tocó despedir a gente muy muy querida que en tan poco tiempo nos empezamos a llevar, a de repente tener estos momentos en los que dices, no le entiendo, la maestra es muy exigente, y nos echábamos la mano y nos ayudábamos y nos mandábamos mensajes. En aquel momento que yo estaba no había WhatsApp ni nada de eso, ni teléfonos inteligentes, al menos de como los que vemos desde hace 10 años. No, esperen, 5 o 6 años. O sea, habían realmente que si tu Nokia, yo recuerdo que tenía mi Nokia 1100, el de la lamparita, el de la serpiente, y mandarte un mensaje realmente costaba, entonces tenías que decirle, ok, no viene la maestra, pero dejó tal anuncio, no vengas a tal hora, oye, sí, la maestra sí vino, pero no va a dar clase, va a estar en la biblioteca, así que apúrate para que le lleves el trabajo. Toda esa gente que se había hecho parte de ti, de lo que tú decías, ok, de aquí todos nos vamos, pues empezaba a decir, no más, no más, no estudiar la carrera. Y era como otra vez reconfigurarte y encontrarte con otra gente que no habías visto o que la habías visto y que por alguna razón decías, no me cae bien nomás de verla. Yo soy mucho así, o era mucho así, debo decirlo. No me cae bien, no le voy a hablar, punto, ¿no? O voy a hacer el trabajo y más nada. Y te das cuenta ahora en retrospectiva y tú dices, changos, o sea, me perdí de hablarle a tanta gente en la universidad, tanta ayuda que necesité, me encerré en mi mundo de que, ay, sí, yo soy profesor, no, perdón, yo sé de inglés, tú estás medio menso, entonces no te voy a hablar. Entonces se perdían contactos importantes que en aquel momento, bien, si bien no hubieran ayudado en su momento, hoy tal vez estuviéramos hablando de otra cosa, de gente emprendiendo, de profesores poniendo sus escuelas o trabajando en proyectos distintos con afinidad a los idiomas, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? El caso es que eso empezó a suceder y fue otra de las cosas que impactó mi momento en la facultad. Después de eso vas avanzando, vas conociendo profesores y en la facultad, insisto, hay unos profesores fabulosos, perdón, realmente personas que valoro mucho recordar sus clases, recordar cómo eran tan comprometidos. Y por otro lado, pues ya saben, había los que tengo esta hipótesis. Hay maestros que obviamente llegan a la universidad porque son muy buenos estudiantes, porque se han sometido a rigurosos exámenes, a rigurosos momentos en los que tienen que generar investigación, ponencias, eh, documentos, pero hasta ahí, o sea, son grandes estudiantes. Cuando están frente a grupo, es decir, yo creo que piensan algo así como, pues yo aquí ya demostré lo que tenía que hacer en mi clase, vamos a echar relajo. Y se los juro de un par de profesores que me tocaron, que eran sumamente jóvenes y se rumoraba que eran así, eran simple y sencillamente barcos, lo que les decimos barcos, tipos que nada más llegan a sentarse, pasa la hora, a los 50 minutos y órale, a cobrar. Y eran los primeros que se ganaban la beca para ir a un semestre a estudiar, a irse un mes a tal lugar, participar sus ponencias en ciertos congresos. Y en ese lado pues a mí me dolía mucho. Debo recalcar que para el momento que me estaba yo enfrentando a sus maestros no era porque yo dijera, güey, la voy a tener fácil. Realmente no era la cuestión principal. Simplemente decía, me hace falta una materia. Salí mal en otras tantas. Entonces pues necesito equilibrar mi carga y la única maestra que está dando esa materia es tal. Y yo digo, pues ni modo. Me la tengo que chutar porque si no, ya saben, tienes un cronograma de asignaturas que si no abres una, si no tomas una, no se va a abrir al siguiente cuatrimestre, semestre, la que sigue. Entonces, sí padecí mucho eso con los maestros,
debido a mi situación en calificaciones. Para este momento, yo debo decir que no era un estudiante brillante. La verdad es que yo estaba embobado por otras cosas en ese momento. Para serles francos, me enamoré. Estaba yo bien enamorado de esta chica que no me hacía caso. Y me daba igual entrar a una clase o no. Me daba igual si hacía yo el trabajo o no. Quizá un poco como que doblaba las manos cuando era trabajo en equipo, obligatorio, y no conocía a la persona. Bueno, decía, bueno, vale, vamos a hacerlo. Tenemos que hacer tal investigación, vamos a hacer esta ponencia, etcétera, etcétera. Pero no estaba yo consciente porque me llegó un trancazo y no sabía yo cómo manejarlo en su momento. Así que la escuela pasó a segundo término. Entonces tuve que llegar con esos maestros y bueno, hoy que lo reflexiono yo digo, ok, o sea, me hubiese gustado tener esa fuerza de estos profesores para llegar a donde llegaron, pero no me hubiese gustado estar en una clase así definitivamente. Las clases literalmente eran de que un chico ya las conocían a los profesores y les iban a hacer plática. Y les decían, ¿y cómo le fue en su ponencia esta que se hizo en el extranjero? Ay, no, padrísima. Y entonces la clase se rebajaba a eso. Todos los demás, con plena honestidad, siendo estudiantes, no nos armábamos de valor para decir, oiga maestra, no manche, dé clases, o oiga maestra o maestro, ya, póngase las pilas. O sea, era un sistema en el que hasta cierto punto todos estábamos corrompidos. No teníamos absolutamente ningún tipo de intención de que eso cambiara, y se refleja en que nunca se metió ninguna queja, de que simplemente eran los rumores de siempre, y esos profesores todavía siguen ahí. ¿Qué pasa? Pues no aconsejaría no tomarlos, ya que en algún momento, como todos vamos caminando en la vida, y en una de esas estos profesores se concientizan, reflexionan sobre lo que hacen y cambian, y a lo mejor son excelentes asesores de tesis, son magistrales, ayudantes a la hora de hacer trámites para ir a ponencias para los estudiantes. Entonces tienen su valor, voy a decirlo así, tienen su valor y tienen el chance de que se les dé una segunda oportunidad, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Simplemente no optar por tomarlos tan seguido, o si los tomas una vez, que tú sepas obviamente si va a repercutir mucho el tipo de materia en lo que tú quieres hacer. Entonces eso puedo decir por ese lado. Ahora, hablando de materias, y como hablé de este tema, yo también puedo sugerir que pues le pongan mucha atención. Estaba yo contando y ahorita ya voy a sugerencias, vale gorro. O sea, se dan cuenta que tengo un nivel muy bajo para hacer un podcast, pero oigan, estoy haciendo algo por mí, así que no me debo sentir mal por eso. Ahora, proceso de tomar materias era muy, muy humano comparado con otras facultades. Sí, te dan una carga al inicio. Después tienes que generar un promedio, y ese promedio te va a dar la posibilidad de que en cierto horario te puedas inscribir, el sistema no se cargue, te puedas poner las materias que tú quieres con el profesor que quieres en el horario que quieres. Y obviamente si tienes los mejores promedios vas a escoger lo que tú quieras. Se te abre, prácticamente un día antes el sistema. Pues nada, pues yo ya sabes, desde el primer día sufrir porque una materia me pusieron 8 y ese 8 me ponía por debajo de muchas otras personas y todos realmente peleando. Lo que sí puedo decir es que en mis tiempos de la universidad las personas, el personal administrativo era tedioso para ellos atenderte, pero lo hacían, siento yo, siempre de la mejor forma. Entonces a mi facultad yo le puedo decir gracias por eso. Nos tuvieron un chorro de paciencia, sobre todo porque estamos realmente como estudiantes, me doy cuenta que estábamos bien imbéciles, o sea, pero imbéciles así, sonsos, de reírnos porque se te cayó el moco. ¡Oh! O sea, éramos increíblemente inmaduros. Y obviamente cuando venían esas cosas, dentro de los que estaban vivos y se ponían las pilas, pues obviamente no tenían esos problemas. Pero personas como yo en la lela,
pues sí era así como, ay, perdón, se cerró tal materia, ¿cree que pueda abrir un sobrecupo? O ay, perdón, es que el código ya no se desactivó. Entonces ellos tenían realmente esa paciencia y como que esa delicadeza de decirte, sí, cómo no, nada más que te vas a esperar otros tantos que hay que arreglar y vemos. Y yo puedo aplaudirle eso a mi facultad. O sea, el director pasado, ahorita está el doctor Celso, el director pasado fue Roberto Criollo. El director pasado de Criollo, realmente no recuerdo su nombre, ese fue el que me tocó en mi generación. Bueno, desde ahí, empezando con Roberto Criollo, que después fue eh, el director, desde él se sentía esa amabilidad, ese abrazarte. No le estoy queriendo echar flores por echarle, simplemente la verdad es que el tipo se rifaba y el personal estaba ahí. Obviamente se hartaban las personas, ya que lo piensas, que llegabas a decir, no, es que no me abrió, es que no me esto, no me lo otro. Y una fila de un chorro de gente, pues sí, sí, entendías que de repente el personal, pues es esa cara de onda. Pero en general siempre nos ayudaron. Y cuando ves las personas que te llegaban a decir de CV, decían, oye, es que se cerró. Y ya, se cerró el sistema, ya no metiste materia y te friegas. O sea, realmente te atendían en otras facultades si era algo muy extremo, si era así como que no me inscribí en ninguna. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Perder el cuatrimestre o qué? Entonces ya te buscaban ahí un arreglo, pero solamente hasta ahí y con jetas, hay que decirlo. Tuve muchos cuates de la prepa que obviamente se fueron a ingeniería, se fueron a estudiar para doctores y te decían así de sencillo, decían, no hermano, si aquí no agarraste cupo, pues ya, te fregaste. O sea, el personal administrativo de las otras facultades cierran su ventanita y se acabó. Entonces, por ese lado también te voy a decir gracias a mi facultad, gracias a todo ese personal que siempre estuvo ahí echando, la verdad, echando lo mejor de ellos para ayudarnos. Ya hablo como un señor. Hablo como un señor porque sí, me cae que sí. es Sufrí mucho, padecí mucho por N cantidad de cosas como cualquier persona. Pero ahora volteas y dices, ay, no era para tanto y gracias a todas esas personas. Como ya les dije, 3 años dormidos de la cuestión administrativa, de qué cosas podía yo aplicar, de qué derechos tenía como estudiante. Y no fue hasta casi los últimos años ya o a la mitad, y eso porque me llevaron Mextisol. Pasamos al tema de Mextisol. ¿Qué es Mextisol? Es simplemente un congreso que acumula a los grandes escritores, investigadores, personal docente, las editoriales de los libros, de las nuevas tendencias educativas, los ponen en un lugar, sobre todo en lugares padrísimos, ya sabes, Puerto Vallarta, que es al que fui, 2011, Cancún, Monterrey, Querétaro, lugares muy padres, y todos se reúnen y tenemos estas eh, ponencias preciosas que te impactan y que lamentablemente hasta el día de hoy no he vuelto a repetir. Quiero decir que Mextisol es una cuestión que la facultad también nos apoyó bastante. Le parece que le estoy haciendo como publicidad a la facultad. Y la verdad es que no, ¿eh? La verdad es que simplemente estoy hablando de lo que pasó. Pasaron un chorro de cosas negativas. Pero estas cosas me marcaron para bien. O sea, para el hecho de que yo me ponga a hablar de esto como un primer podcast. Oigan, señores, algo pasó ahí. Bueno, resulta que la facultad nos decía, ok, había ya saben, ¿no? La plantilla de alumnos, representantes de toda la escuela, ¿no? Ganaron, tenía ahí un cuate, Lalo, que le perdí la pista, la verdad. Si en algún momento escuchas este podcast, Lalo, pues acuérdate de los cuates. Y debo decir que Lalo me ayudó muchísimo para la cuestión de poder estar en la lista e ir a un Mextisol como estudiante. Y ¿y cómo se llama? Ir como estudiante y seguir con mi pareja en aquel entonces también estudiando la carrera e ir a Puerto Vallarta con autobuses de la misma facultad, bueno, no de la facultad, perdón, de la universidad y
ir a Mextisol y pues realmente pagando una cuota que en aquel momento era muchísimo, pero ahora que lo pienso era una cuota miserable. O sea, pagamos 1,000 pesos, yo creo, por 1,500 por pagar la inscripción de Mextisol, ir en el transporte, alojarnos en un hotel. O sea, o tal vez estoy exagerando, tal vez fue un poco más, pero yo lo sentí como que fue baratísimo. Y aparte de eso, como organizador, pues ya saben, ¿no? Pues vamos a pasar, si vamos a Puerto Vallarta, pues pasamos tantito aquí a Guadalajara y tantito vamos a tal lugar y acá. Entonces, ya sabes, viajes de la facultad que anteriormente se rumoraban. Dicen, no, fueron a Chiapas. ¿Y qué pasó? Pues hicieron desmanes, pero medio los castigaron y todo, ¿no? Y se perdonó y ya. Entonces era la primera vez ir a Mextisol, un viaje largo, pues obviamente a la ciudad de Puebla, donde radico, hasta Puerto Vallarta, un lugar precioso. Están pues las playas lindísimas. Y me toca estar allá y es cuando aprecio por primera vez, así en su máxima expresión, la cuestión de ser un profesor de inglés. O sea, me voló la cabeza el llegar a Mextisol y ver la gente de todas las partes de México súper metida, súper interesada, y tomar casi a autores de libros como... A ver, ahorita me acuerdo de quién. Acá tengo un libro de él, pero se me olvidó su nombre. Bueno, uno de estos grandes autores de la enseñanza, pues lo ven y como un rockstar, pidiéndole fotos, tomándole fotos. Jeremy Harmer. Imagínense, 2011, ¿no? Y yo decía, ¿quién carambas es ese viejito, ¿no? Desde aquel año ya era viejito. Y todo el mundo tomándole fotos, todo el mundo pidiéndole, y ya cuando lo veo ya dando su ponencia y todo el mundo sacado de onda y cualquier chiste y jijiji. Yo decía, ¿quién es este tipo? O sea, ¿por qué? Pero cuando ves su ponencia, ves la plenaria que se avienta, pues te saca de onda y tú dices, wow. O sea, esto es enseñar inglés, ¿no? Y luego ves a otros grandes autores, por ejemplo de Macmillan, me acuerdo de uno, tengo ahí las fotos, a ver si en el video las pongo. Que es cuando tú dices, wow, o sea, este tipo, o sea, tiene, qué buena técnica, ¿no? Qué buena estrategia para tus alumnos, para esto. Y grabar, y entonces te das cuenta que todos hablan el mismo idioma y todos están entusiasmados y todos corren porque, como ustedes sabrán, Mextisol pues te da tu itinerario, están las ponencias, tú decides a cuál vas, no puedes ir a todas lamentablemente y tienes que discernir. Y si no te pones buzo, el número de gente de repente se llena en las salas. Entonces tienes que así 5 minutos antes de que se acabe la ponencia de tal o cual, tú dices, ok, ya me tengo que ir a formar. Eso lo viví, lo entendí como en 2 minutos que estaba yo ahí. Y era con mi pareja, le decía, ¿a dónde vamos, no? ¿Aquí o allá? No, pues en esa, y corre. Y padrísimo. Y te sientes parte de un mundo que te abriga, de un mundo en el que dices, wow, yo puedo hacer esto y me encanta lo que hacen tal o cual persona. Entonces Mextisol para mí me voló la cabeza. Y yo dije, claro, o sea, voy a ser un maestro de inglés, pero no voy a ser cualquier maestro de inglés. Voy a ser como esta gente, con estas ideas, que no se limita, porque mi idea era así como un salón de clases, mucha gente, tú tratando de explicar el verbo ser o estar, y pues nadie te pone atención, y tú dices, demonios, tengo que gastar entonces mucho dinero para hacer mi clase, y cuando te das cuenta solo necesitas un par de elementos y una base sólida, una planeación realmente importante que cubra todos esos huequitos que no vemos, y también darte cuenta que debes de tener un conocimiento vasto de lo que estás hablando para poder comunicarlo, ¿no? En fin, después de Mextisol llegó otro congreso de mucho menor calibre, en un lugar precioso. Fuimos a Colima y recuerdo que ahí mi pareja, mi novia, tuvo la oportunidad de trabajar con una doctora, y ella básicamente hacer la investigación y trabajar en una ponencia, cosa que yo en mi vida he hecho, y es uno de esos pendientes que estoy seguro que puedo trabajar
desde ya para el próximo año, quien quita, y lo logro y por ahí ya estaré avisándoles. Entonces, ir a otro lugar, ver igual a esta gente, ya estamos en la última parte de la carrera, ya más o menos decimos, ok, sí, aquí estoy parado, esto es lo que quiero hacer, lo quiero hacer de esta forma. Y bueno, puedo decirles que es cuando ya empieza a tomar forma el hecho de decir, ok, me voy a dedicar a esto, no sé por cuánto tiempo, pero debo de entender que esto es lo mío, esto va a ser, me voy a fletar con 2, 20, 50 alumnos, lo voy a sacar. Y esto todo me lo ha dado la universidad, todo me ha dado el roce, ese roce que no tuve, ese roce que yo mismo de repente me lo quité. Yo decía, no, ya no hablo yo con la gente, ya yo sé inglés. Y pues nada, desde el mextizol de los congresos para adelante, ¿no? La reflexión que empiezo entonces a tomar ya casi al final de la carrera, es decir, ok, necesito obtener un trabajo, necesito ser profesor. Ya se escuchaban los rumores de que todo estaba muy barato, la hora la pagaban muy barata. Había personas, mejor dicho, de estos centros de idiomas con computación que te decían, sí, claro que sí, me hacían ir a la entrevista, me envolvían, me decían de los libros. Y realmente era así como que el salario era, sí, claro, te vamos a pagar 2,000 pesos al mes. Tú vienes acá 5 horas diarias. Y tú decías, empezabas a hacer cuentas y decías, wow, o sea, ¿cuánto me estás pagando la hora, no? Entonces ya había esos rumores, ¿no? Desde aquel entonces. Pero lo interesante va a ser esta segunda parte en la que salgo de la universidad, tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos antes de salir y es uno de esos ganchos que empiezo a colocar para los posibles trabajos que pudiera yo obtener. Pero eso podemos contarlo otro día, ¿no? Otro día se puede contar esto. Ahora, antes de digamos, cerrar con esto, ¿qué me queda decirles a ustedes? A ustedes que van a ser profesores de inglés, a ustedes que están ya en la última. Debo decirles que si aún tienen tiempo y aunque creen que no lo tienen, deben de tomar en cuenta que necesitan hablarle a la gente, necesitan conectarse con la gente. Esa es una bien importante. Tú no sabes si en su momento el que te caía mal en el salón, el que te cae mal en el salón, va a ser tu colega o va a ser quien te dé el empleo. O sea, la vida da muchas vueltas. Eso lo puedes aprovechar en la universidad. Otra de las cosas que puedo decir que debe de ser primordial que te pongas en la cabeza es que la universidad ofrece una cantidad de eventos, de situaciones, de ayuda, que si no te pones las pilas y si no preguntas, si no tocas las puertas, te las vas a perder. Se los digo por experiencia, yo me perdí un chorro de cosas por andar en la babosa durante mucho tiempo. Otra de las cosas es que, bueno, ok, tienes que sacar tus horarios y habrá maestros que no te parezcan, que digas, wow, son lo más malo. Yo puedo sugerir que en vez de darle, de tacharlo de malo, seas esa persona que encare al maestro, pero ojo, no decirle, oye, dame clases, baboso, flojo, sino llevarlo hacia ese terreno y ver, por ejemplo, qué puedes sacar de ellos. Un ejemplo tan sencillo, sobre todo en los profesores de inglés, que yo siento que a mí me gusta hacerlo con mis alumnos, es, les hago la plática sí, pero lo hago en inglés. Y tú como estudiante, nunca, pero nunca está de más que practiques tu inglés, tus acentos, las palabras, las sticky words. Digo, si tu maestro no te va a ofrecer una clase de calidad, por lo menos trata de sacarle eso. O si es como en mi caso, profesores que tienen vasta experiencia publicando, ganándose concursos, acercarse a ellos y decirle, oiga, profe, ¿y cómo le hizo? ¿Cómo le puedo hacer? Esos maestros no te van a dar una clase de la materia para la que te enrolaste, sino te van a dar tal vez el mejor consejo que tú nunca esperaste y que te lo perdiste tal vez porque ya los estabas juzgando. Eso a mí me pasó.
los juzgué y yo dije, Dios mío, jamás vuelvo a tomar una materia con esta persona. Y hoy volteo y digo, changos, me acuerdo que había, entre las pláticas que soltaba, había ido al extranjero. Eso me hubiese ayudado saber cómo le hizo, con quién se dirigió. Y tal vez hoy en día esos profesores me estuvieran firmando una carta de recomendación. Pero yo mismo me cerré el canal por no hablarles, ¿no? Entonces, considéralo tú como estudiante. Otra cosa, si se te dificulta la carrera, si tú dices esto no va a ser lo mío, no me veo haciendo esto, quizá antes de que decidas desertar, ¿por qué no? Estoy más que seguro que en cualquier universidad que tenga esta carrera, seguramente va a tener otro idioma, seguramente va a tener francés, seguramente va a tener italiano. ¿Por qué no mejor te das el chance de irte a otro idioma antes de decir no? Tal vez tu trabajo esté ligado a otro idioma y que tú digas, ok, voy a dejar de estudiar inglés, pero me voy a seguir preparando en francés, que es algo que me llama más la atención, o en alemán, porque a lo mejor de a lo mejor de humanidades, resulta que sí necesitaba irme a una ingeniería. Sé que es un salto totalmente radical, el mindset es brutalmente distinto, pero que tú digas, ok, lo voy a intentar, sí, pero con un idioma. No te desvincules de los idiomas simplemente porque no te gustó la carrera de enseñanza. Y otro de los puntos que puedo sugerir, como que tener en cuenta debido a mi experiencia o con base a mi experiencia, es que te vayas a foguear a los congresos desde ya, desde el día 1. Si bien habrá momentos en el que te digan, no, mira, tienes que pasar 1 año o 2 años estudiando y ya te daremos chance de ir. Si puedes desde el primero o si puedes por tus propios medios irte a un congreso de lo que sea, aplica para cualquier tipo de licenciatura, ingeniería que te quieras aventar, hazlo. O sea, no te esperes como yo hasta mucho después y hasta eso que a mí alguien me empujó. No te esperes porque ahí es cuando yo creo que ahí te das cuenta, ¿no? Si esto es lo mío o esto es la cosa más aburrida del mundo, yo no veo cómo voy aquí a sacarle provecho o cómo voy a encontrar a alguien. A lo mejor te deja mucho mayor nutrición el hecho de ir a una expo de ventas de lámparas. A lo mejor eso te llena mucho más que un congreso, pero solamente así lo vas a saber. Y sí tienes que invertirle, y sí sé que la pobreza está canija cuando eres estudiante de tu licenciatura. Se los digo yo y sé que hay miles y miles de alumnos atrás de mí diciendo, sí, no manches, o sea, la padecimos. Los que no y que papá y mamá pudieron pagarles o planificaron bien sus gastos, pues bueno, qué bueno, felicidades, sigan así. Ojalá y lo hagan con sus hijos también, porque es una cosa muy bárbara que yo no estoy del todo de acuerdo que hayamos aprendido a valorar, porque ahorita ya como profesor, ay, como que me sigue picando el dinero que tengo y le doy matarile, y no está chido. Pero bueno, esto digamos que sería la última parte del podcast de hoy. Ya llevamos aproximadamente unos 54 minutos ya, salvo una corrección que voy a hacer ahí con el audio, ya que se escuchó un sonido fuera muy raro. Y bueno, recordarles que estamos aquí, este podcast va a estar disponible para todos ustedes, para que me comenten, para que me puedan contactar. Les doy el contacto, es yoteayudoteacher@gmail.com. Por el momento tengo el correo disponible. Seguramente voy a abrir mi cuenta de Instagram, seguramente, y esto es con la finalidad de tener contacto con ustedes y generar comunidad como lo que somos profesores de inglés, titulados, a punto de titular o que están planeando estudiar la carrera. Vamos a ayudarnos mutuamente, vamos a hacer esto una cuestión formal, vamos a hacer ese enlace y a resolver las dudas. Los memes están chidos, no me malinterpreten, yo me muero de la risa con los memes de los teachers de inglés,
Pero vamos a ponerle sabor y vamos ahora sí a sacarle jugo a lo que hacemos y vamos a crecer todos. ¿Y por qué no hacer nuestro granote de arena en la educación en este hermoso país que es México? No así toda la gente, perdón. Pero vamos, ¿por qué no? Desde aquí la iniciativa Yo Te Ayudo Teacher. Mi nombre es Hernán. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Hasta la próxima. Y pues nada, ya se acabó. Ojalá y no haya salido tan mal como en mi mente lo dice. Gracias de nuevo. Yo te ayudo, teacher.